Buenas noches, profesor, compañeros. Les habla Mario Cera, integrante del grupo de lenguaje de programación avanzados 1. Este grupo está conformado por el compañero Juan Fernando Vázquez Correa, Jan Anderson Echeverría González, Alison González, Artbold, William Alexander Gasca y Farid Alexis Romero Bonilla. Tenemos la tabla de contenido donde vamos a tratar la unidad número 1 de la tarea. Tenemos en la unidad 1 un problema planteado, el cual nos pide que desarrollemos un algoritmo para poder resolver un problema en el computador y crear una aplicación utilizando un lenguaje orientado a objetos, sea en C++, Java o Python. ¿Cuál es el problema a desarrollar? Que permita que calculemos los precios de alquiler en una empresa de alquiler de vehículos. Cada vehículo se va a identificar con una matrícula. La empresa alquila distintos tipos de vehículos, tanto de transporte como de carga, así como de vehículos, coches, microbuses, furgonetas y cargas de camiones. El precio del alquiler de cualquier vehículo tiene un componente basado dependiendo de los días del alquiler o la razón, de 50 pesos por día. En el caso del alquiler de un coche, al precio base se le suma de 1.5 por día. El precio de alquiler de microbús es igual al que de los coches, salvo que se le añade una cantidad de 2 pesos, independientemente de los días que sean alquilados. El precio del vehículo de carga también tiene una base de 20 pesos, más el peso máximo que se acordó que sea constante. Además, el caso de los camiones se le va a sumar un fijo de 40 pesos independiente del día del alquiler. La idea es que la interacción del empleado con la aplicación debe realizar una interfase gráfica basada en un menú. Entonces nosotros tomamos este ejercicio y lo desarrollamos de la siguiente manera. Compañero William nos va a tratar de qué forma vamos a trabajar el caso de uso. Sí, hola compañeros, muy buenas noches, profesor, buenas noches. Justo William Alexander Gasca, ya pues el compañero nos presentó. Esto, pues básicamente en el trabajo que podemos notar, en este caso, una empresa o entidad pues donde alquila vehículos, hemos notado pues analizando, digamos, la información que el compañero nos expone ahí, ¿sí? Por ejemplo, mi compañero me puede mostrar si es tan amable, esa parte, si es tan amable, ¿sí? De ingreso de datos de vehículos y cálculo del valor de vehículos. En pocas palabras, estamos hablando de dos clases, ¿sí? Que es, digamos, en este caso, clases de vehículos y métodos de cálculo, ¿no? ¿Sí? Se decidió utilizar, digamos, Java, orientado en Java, porque pues este está, digamos, orientado a objetos y lo que nos permite, pues, identificar mucho mejor, digamos, cada punto, ¿no? Hablamos de las clases principales, de los métodos, de los atributos, en este caso que pues podemos ver en el problema. Entonces, de esa forma pues se está desarrollando y digamos el código fuente se sigue montando. Ahora pues el compañero Juan Fernando pues nos va a hacer la presentación del código como tal, de cómo es su funcionamiento y cómo se desarrolló la aplicación. Buenas tardes, muy buenas noches. Como el compañero William estaba mencionando, seleccionamos el lenguaje de programación Java porque es un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje que nos permite pues extraer toda la información y resolver la problemática que hoy nos está planteando el problema. Java como tal, el ejercicio se planteó de la siguiente forma, con dos clases principales, una clase principal, perdón, y una clase llamada vehículo para el tema de los cálculos. En la clase principal de Java, pues importamos una librería para la lectura de los datos como tal desde la consola, llamada Scanner. Empaquetamos ambas clases en un paquete que se llama Tarea 1 para
mejores prácticas, se empaqueta las clases que se van a llamar a sí mismas. Dentro de la clase principal manejamos dos variables constantes. Dos constantes como tal. Nombre del vehículo, que nos va a servir para identificar los tipos de vehículo, el nombre como tal, y el valor del vehículo, que es donde se va a almacenar el cálculo que se va a realizar como tal. Acá tenemos unas constantes fijas para el tema de visualización y colores de las fuentes de los resultados, de lo que se va a imprimir como tal. Pero es más de estética, más no pues que se requiera para el ejercicio. Después de tener esta definición de la clase, pues llamamos el método principal, donde vamos a hacer una impresión. Voy a hacer la ejecución de la problemática, donde vamos a hacer una impresión de unas etiquetas. Aquí llamamos Uniremington como tal, están en la identificación de todos los compañeros como tal. Acá se visualiza pues el método print como tal que se utiliza, que es un método nativo como tal para la impresión de etiquetas de la consola. Acá estamos llamando el método, creando un objeto como tal escáner de la clase escáner como tal para poder leer los datos. Y por acá estamos solicitando pues como el primer paso es la identificación del vehículo para la problemática, que es de dónde arranca, de la matrícula. Entonces en la ejecución como tal, el programa en la ejecución del programa nos solicita el ingreso de la matrícula. Vamos a ingresar una matrícula como tal. Al darle enter al ingreso, nos va a capturar por el objeto escáner. Vamos a tener por acá, nos va a asociar el valor a una variable que se llama matrícula. Escáner como tal, estamos invocando un método que se llama next, que es el método de invocación para string como tal, para variables string. Entonces siempre hay que saber invocar el método adecuado en este objeto escáner para saber, porque yo no puedo capturar un entero a una variable string, porque entonces me daría un error de ejecución como tal. Acá hacemos unos saltos de línea y estamos pintando o imprimiendo los tipos de vehículo. Un menú que se está pintando, se pinta un menú, como plantea la problemática, y nos pide a través del método de la clase escáner o el objeto escáner, nos pide un dato como tal. Utilizamos una variable tipo vehículo, una variable nativa de un dato nativo de short. Short es un tipo de dato corto, un numérico corto como tal, porque no se necesita pues por el menú, como el menú es tan corto, va a manejar de 1, 2, 3, 4 valores, no va a manejar más valor, entonces se requiere optimizar los recursos en memoria para poder, asignar este tipo de dato como tal. Se le asigna como tal el valor a través del objeto escáner y este método nextShort. Acá se menciona pues que el nextShort es para captura de información, datos, números cortos. Se hace la captura. Aquí en este caso vamos a seleccionar el tipo de coche 1 como tal. Nos va a pedir acá a través de esas dos líneas, nos va a pedir cuántos días se desea alquilar el vehículo. En este caso vamos a poner 2 días como tal, y al darle enter empieza a hacer el cálculo como tal. Vamos a ver internamente qué es lo que hace el programa. Utilizamos una estructura switch o case como tal en otros lenguajes, como se llama, donde dependiendo del tipo del vehículo se le va a asignar el nombre. Esto es más informativo, más no para el cálculo como tal. Se le asigna el nombre. Al final
hacemos un default, si de pronto ingresamos un dato incorrecto, pues sacamos un mensaje de error que el valor ingresado no corresponde al menú pues solucionado, el menú seleccionado. Y acá hacemos la instanciamos acá la clase vehículo al objeto vehículo. Acá estamos instanciando una clase vehículo donde le estamos mandando a esa clase nueva un tipo vehículo y días para la creación del objeto vehículo. El vehículo se puede llamar vehículo 1, no tiene que llamarse como se llama la clase, simplemente es un nombre. Bueno, al invocar esa clase como tal, aquí estamos llamando la clase, igual está empaquetada como lo llamamos en la llamada anteriormente en la tarea 1. Para buena práctica se debe empaquetar. Y acá estamos creando tenemos la clase definida, donde la clase va a tener los siguientes atributos: tipo de vehículo, tipo short, tipo de dato short. Vamos a tener los días en tipo de dato numérico como tal, la base como tal, se les asigna a 50 porque así es la definición que tenemos, que se le asigna la base 50 pesos como tal, y el PMA, que es el peso máximo autorizado como tal. La empresa de vehículos como tal definió 10 puntos em, por cuando son vehículos de carga. También tenemos otro atributo que es el valor del alquiler, donde nos va a devolver los datos, y es tipo flotante, es tipo decimal como tal, porque va a manejar decimales. Entonces para los cálculos requerimos decimal, entonces este cambia como tal, no debería ser entero, sino decimal como tal, entonces ahí se maneja un double. Bueno, aquí hacemos pues como todo el tema de creación cuando instanciamos el objeto como tal. Él llama sus atributos, y acá pues el mensaje en pantalla se va a mostrar como lo mostró aquí en pantalla. Se crea un objeto de la clase vehículo. Acá en la ejecución, después de ingresar los días, él nos muestra este mensaje, se crea pues como tal. Luego de hacer la instancia del objeto como tal, el objeto vehículo, vamos a llamar ese valor de alquiler, esa variable constante que al principio de la clase principal main definimos como atributo de la clase y está instanciado en 0. Vamos por acá a llamar esa constante como tal, y le vamos a llevarle el método calcular valor de alquiler del objeto vehículo, al cual le vamos a llevar el tipo de vehículo y los días. Con base a esto vamos a hacer el cálculo como tal. Volviendo a la clase vehículo, vamos a encontrar un método double, un método que me va a retornar un decimal como tal, llamado cálculo valor de alquiler. Estos son métodos como tal, o funciones en Java, que se llaman para las clases como tal, para los objetos como tal. Entonces estoy llamando un método de la clase vehículo para que me ejecute. Recordemos que los métodos son las acciones que pueden realizar los objetos como tal. Es el caso. En este caso tenemos un vehículo, ¿cierto? Entonces el vehículo 1, ¿cuáles son las acciones de un vehículo? Un vehículo arranca, un vehículo frena, un vehículo gira como tal, como se explicó en el material de apoyo que se tiene en el curso expuesto como tal. Otro ejemplo que doy para el tema de los métodos y los objetos como tal es, tenemos la clase humano. La clase humano, la clase siempre va a ser como la plantilla, la clase humano. Y de la clase humano sale el compañero, el objeto como tal, puede ser el objeto William, el objeto Farid. Cada persona como tal es un objeto como tal. ¿Qué hace William o el compañero Farid como objetos? Comen, trabajan, estudian,
duermen, son todas esas acciones que puede realizar el objeto. Entonces ahí dando esa breve explicación de en la parte de programación orientada a objetos, qué es una definición de un objeto y un método como tal, tenemos el cálculo del valor del alquiler donde no tenemos dos valores de entrada que son el tipo de vehículo y los días. Con el tipo de vehículo vamos a saber cuál es el cálculo por cada tipo de vehículo se va a alquilar. Para este caso, el tipo de vehículo 1 que habíamos aquí puesto como el nombre de coche, me va a calcular el valor del alquiler es igual a los días por el 1.5. Dentro de la problemática se menciona que para los coches, dependiendo de los números del día, se le va a sumar siempre el 1.5 pesos por cada día el valor del coche. Lo mismo que el valor del alquiler para el tipo de vehículo 2, que sería los microbuses. Independiente del valor, siempre se le va a llevar 2 pesos. Y para los siguientes, la furgoneta de carga, que es el 3, es 20 pesos por PMA. El PMA es un valor que la empresa definió que son de 10 puntos, o sea que, o 10 pesos, perdón, o sea que por cada 20 pesos se va a multiplicar el valor por el PMA. Listo. Y el último que es los camiones de carga, que son 40 pesos, se le suman al valor base de los días más los 20 pesos por el PMA. Listo. Se hace un valor por defecto, un alquiler valor a cero cuando, no sé, cuando llegue un valor distinto, como tal, que no está dentro del menú. Ahora, se consideró que el mismo cálculo del valor de días, el valor de días por el base, que es 50 pesos el día, independientemente de los tipos de vehículos, siempre va a ser el mismo. Entonces se sacó aparte los días por la base para calcularlo por fuera y solamente sumar las casuísticas de cada tipo de vehículo. Entonces acá se resolvió fácilmente y es muy eficiente para acá porque no, a nivel de código, buena práctica a nivel de código, no tendríamos que repetir este cálculo, este mismo cálculo se tendría que repetir por cada uno de los tipos de vehículos. Acá, acá y acá. Acá no, este default no entra. Y al final, si hay una excepción, pues mostraría un error pues directamente en la consola. Y al final, pues, si hacemos un cierre del cálculo donde demostramos pues el cierre del método como tal. Esta es como la representación, la ejecución como tal. Ingresamos las matrículas, ingresamos los tipos de vehículo y ingresamos los días. Con base a eso hacemos los cálculos y en este caso nos entregó 103 pesos, que es el valor correcto del alquiler debido a la casuística como tal. Si queremos ejecutar, ejecutemos un segundo caso. Un segundo caso sería otro tipo de vehículo, ¿sí? Otro tipo de vehículo, aquí la misma representación, otra placa. Vamos a seleccionar en este caso los camiones. Y para el camión vamos a alquilar que va a ser el camión de 23 días el cálculo. Si miramos el cálculo de los 23 días, me da que da 1.390 pesos el cálculo. Vamos a una representación en Excel donde hicimos una prueba, vamos a hacer una prueba de escritorio donde vamos a mirar el camión, van a ser 23 días y son 1.390. Si vemos ese valor, si corresponde, es exacto al valor. Excel calcula bajo las reglas que tenemos definidas en la problemática, el programa está calculando lo mismo que está dando Excel. Acá la representación gráfica lo podemos adjuntar en el trabajo, la prueba de escritorio, donde tenemos
los valores base como tal, el cálculo como tal en formulación de Excel. Tenemos acá pues como levantamiento pues como las variables, los tipos de variables como tal, si son string, enter o double. Y acá una definición de la clase, qué clase vamos a utilizar, una representación del objeto. Y acá son los atributos como tal que va a recibir pues como tal esa clase. De antemano muchas gracias y les agradecemos el espacio y la escucha. Muchas gracias a todos.